Dividir entre cero. Seguro que es lo primero que nos viene a la cabeza, esa regla de oro de las mates. Prohibido. Pero, ¿y si te digo que hay una forma de, digamos, darle la vuelta al problema? Vamos a ver cómo el cálculo no es que rompiera la regla, es que la reinventó por completo. A ver, la pregunta parece muy simple, ¿verdad? Pero la respuesta nos mete de lleno en la lógica más básica de la aritmética. Piénsalo. Si 10 entre 2 es 5, es porque 5 por 2 nos da 10. Hasta aquí, todo bien. Pero entonces, ¿qué número si lo multiplicamos por 0 nos va a dar 10? Pues es que no hay ninguno. Simplemente no existe. Es un callejón sin salida, matemáticamente hablando. Y ojo, que esto no es algo que se nos haya ocurrido ahora. Para nada. Esta paradoja ha sido un quebradero de cabeza tremendo durante siglos. Ya los filósofos de la antigua Grecia, gente como Zenón, le daban vueltas a cosas parecidas, ¿sabes? Al infinito, a lo que es infinitamente pequeño, problemas que, al final, el cálculo acabaría por poner en su sitio. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque el cálculo no llegó para forzar una respuesta a esa pregunta imposible. No. Hizo algo mucho, mucho más listo. Cambió la pregunta. Es que la diferencia es brutal. Mira, la aritmética busca una foto fija, un número concreto. ¿Cuánto es 5 entre 0? Y la respuesta es imposible. El cálculo, en cambio, lo que hace es grabar una película. Pregunta, ¿qué pasa a medida que nos acercamos muchísimo a 0? ¿Hacia dónde tiende la cosa? Al cálculo no le importa el momento exacto en que pisas el 0, le importa todo el camino hasta llegar ahí. Y claro, la respuesta es depende. Y ese depende lo cambia absolutamente todo, nos abre un mundo nuevo. Es que al final de eso va el cálculo. Es la matemática del cambio, del movimiento. No se fija en números estáticos, sino en cómo las cosas se van transformando, cómo fluyen. Podríamos decir que es el lenguaje con el que se describe el movimiento en el universo. Claro, para poder hacer este tipo de preguntas, el cálculo necesita una herramienta clave, una pieza fundamental, y esa pieza es el concepto del límite. Y la idea de un límite, en el fondo, es súper intuitiva. Imagina que estás delante de una pared. Das un paso que te deja a la mitad del camino. Luego otro paso que cubre la mitad de lo que te queda. Y así, una y otra vez. Técnicamente nunca llegarías a tocar la pared, ¿verdad? Pero todos sabemos perfectamente hacia dónde te estás dirigiendo. Pues eso, esa idea de hacia dónde te diriges es un límite. Claro que esta idea tan visual tiene detrás unas mates muy serias. Esto que vemos son los teoremas formales sobre límites, las reglas del juego, por así decirlo. Nos dicen cómo sumar, restar, multiplicar, límites, pero a nosotros nos interesa una en concreto, la número 5, la de la división. Y... un momento. Fíjate bien en lo que dice. El límite del denominador no puede ser 0. Vaya, parece que hemos vuelto a la casilla de salida. Incluso con esta herramienta tan potente, la regla de oro sigue ahí. O quizá no. Aquí viene la pregunta del millón, la que de verdad abre la puerta a la magia del cálculo. ¿Y qué pasa si el límite del denominador por sí es 0? Más concretamente, ¿qué ocurre si el de arriba y el de abajo tienden a 0 a la vez? Pues esto nos lleva a un territorio nuevo, a lo que en mates se llama una forma indeterminada. Y es súper importante entender esto. No estamos hablando de dividir un número entre 0. Esto es otra cosa. De hecho, es un concepto tan importante que los libros de cálculo le dedican capítulos enteros. Porque indeterminado no significa que no haya respuesta, significa que tenemos un acertijo entre manos, un puzzle por resolver. Aquí está la clave de todo. No es 5 dividido entre 0, no. Es una situación en la que tanto lo de arriba como lo de abajo se están acercando a 0. Es como una carrera. El numerador y el denominador van corriendo hacia la meta, que es el 0. Y la pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién llega más rápido a 0? La respuesta a esa carrera es el valor del límite. Vamos a verlo con un ejemplo real. Tenemos esta expresión y queremos saber qué pasa cuando la x se acerca mucho a 3. Si intentamos enchufar el 3 directamente, ¿qué pasa? Arriba tenemos 3 a la cuarta, que es 81, menos 81, 0. Y abajo, 3 menos 3, 0 también. Ahí está, 0 partido por 0, nuestra forma indeterminada. La pregunta es, ¿y ahora qué? Pues por suerte para nosotros, allá por el siglo XVII, un matemático llamado Guillaume de l'Hôpital nos dio la llave maestra para abrir precisamente este tipo de cerraduras. Y su regla es una elegancia brutal. Básicamente nos dice, si tienes una carrera hacia el 0 como la de antes, en vez de mirar el resultado final, vamos a analizar la velocidad de cada corredor. Y para medir esa velocidad, ese ritmo de cambio instantáneo, el cálculo tiene una herramienta perfecta, la derivada. Venga, vamos a aplicarla a nuestro ejemplo. Paso 1. Comprobamos que efectivamente tenemos un 0 entre 0. Correcto.
Paso 2. Derivamos lo de arriba. La derivada de x a la cuarta menos 81 es 4x al cubo. Paso 3. Derivamos lo de abajo. La derivada de x menos 3 es simplemente 1. Y ahora mira lo que tenemos. Un límite nuevo mucho más fácil. Y lo mejor de todo, ya no hay un 0 abajo que nos dé problemas. Ahora solo queda el último paso. Volvemos a sustituir la x por el 3 en esta nueva expresión. Y nos queda 4 por 3 al cubo, o sea, 4 por 27, 108. Ahí lo tenemos. Una expresión que parecía un callejón sin salida y el cálculo nos saca una respuesta clara, un número exacto, 108. Pero bueno, esto no es solo un truco ingenioso para resolver problemas. Es mucho más. Resolver este puzzle nos enseña de qué va realmente el cálculo. Es que es una forma completamente nueva de ver el mundo. El cálculo nos da un lenguaje, unas herramientas, no solo para decir las cosas son así, sino para entender por qué son así y, lo más importante, para predecir qué va a pasar después. Y no es algo abstracto, ¿eh? Es el motor de casi toda la ciencia y la tecnología que nos rodea. Calcular la trayectoria de un cohete, cálculo. Optimizar los beneficios en economía, cálculo. Diseñar un puente que no se caiga. Modelar cómo se expande una enfermedad. Todo, absolutamente todo, se basa en los principios del cálculo. Así que, al final, la gran lección es esta. Lo genial del cálculo no fue encontrar la respuesta a una pregunta imposible. Fue enseñarnos a hacer una pregunta mejor. Nos enseñó a dejar de mirar la foto fija y a empezar a ver la película completa, a pasar de lo estático a lo dinámico. Y esto nos deja pensando, ¿cuántos otros problemas que hoy nos parecen imposibles se podrían resolver si simplemente aprendiéramos a cambiar la pregunta?